Estimados docentes, invitados especiales y equipo de trabajo que hoy nos acompañan. Expreso a ustedes la más cordial bienvenida a este webinar, Experiencias de Innovación Educativa con Tecnologías Aplicadas, organizado por el equipo del proyecto Docencia en Red, Fortalecimiento de la Innovación Docente de Pre- y Posgrado, con recursos y actividades en línea de la Dirección de Docencia de nuestra Universidad de Concepción. Para nuestra dirección, ser parte de este webinar que tiene como principal objetivo generar un espacio de exposición y conversación en relación con el uso de tecnología de aprendizaje y el conocimiento, el diseño instruccional y las tecnologías aplicadas a la educación, marca un hito en el inicio de la comunidad de aprendizaje e innovación docente con tecnologías aplicadas al aula. Si ampliamos nuestro espectro, desde la mirada nacional e internacional, a comienzos de la pandemia, las universidades tuvieron que hacer una rápida transición tecnológica para la cual no estaban preparadas. De hecho, muchas instituciones de educación superior develaron la deuda que tenían en relación a la implementación y uso de tecnologías aplicadas a la educación, lo que es reconocido por distintos países en desarrollo y desarrollados, tales como Estados Unidos e Inglaterra. Al mismo tiempo, para la UNESCO, las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. Por ello, en su calidad de agencia principal de las Naciones Unidas para la Educación, la organización orienta el quehacer internacional con miras a ayudar a los países a entender las funciones que puede desarrollar esta tecnología en acelerar el avance en la consecución de las metas de la Agenda Educación 2030. Por tanto, las universidades deben actualizarse en el uso de tecnologías aplicadas al aula. Esto no significa necesariamente generar tecnologías, sino más bien utilizar aquellas que ya existen. Del mismo modo, deben ser capaces de visualizar cómo usar las tecnologías para mantener un proceso formativo relevante, accesible e inclusivo para todas y todos los estudiantes. Así, el desafío que enfrenta la docencia en línea es visualizar el uso pedagógico de las tecnologías, convirtiéndolas en un valor agregado en la enseñanza, que apoye y que complemente la docencia presencial y sobre todo en un factor que permita a las y los estudiantes acceder y mantener un proceso formativo relevante. En este sentido, no es que la docencia en línea se establezca como un opuesto a la docencia presencial, sino que como complemento necesario al proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer muy sinceramente a nuestra invitada, la relatora doctora Paola Pérez Guarda, de la Universidad Austral de Chile, e invitado el relator doctor Julián Varas Cohen, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por su disposición y trabajo colaborativo. Esperamos que esta instancia nos dé la oportunidad de un espacio de reflexión en torno a cómo el uso de las tecnologías aplicadas a la educación han influido de diferentes formas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este camino de virtualidad. Muchas gracias y éxito en esta jornada. Agradecemos las palabras de la doctora Carolina. Y a continuación damos paso a la exposición de Julián Varas Cohen, doctor en Medicina, director alterno del Centro de Simulación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y uno de los creadores de la plataforma C1DO1, que facilita la transferencia de habilidades prácticas de forma remota y asincrónica. Invitamos al doctor Cohen a iniciar su presentación. Súper, muchas gracias por la instancia y la oportunidad de poder compartir frente a Paola y agradecerle a Cristian que siempre nos ha considerado dentro de estas instancias docentes para poder exponer lo que hacemos. Así que feliz de compartir esta experiencia que ha sido muy, muy gratificante para nosotros y cualquier duda ojalá la podamos discutir después de la presentación. Ahí deberían ver bien. Entonces, voy a hablar de C1DO1 y lo escribimos como C1DO1 porque somos fanáticos de Star Wars y porque nos gusta jugar con los números y eso, pero en verdad la cuña viene de quien creó las residencias en Estados Unidos, que es Sir William Halsted. Él crea el concepto, la cuña de hay que ver uno, hacer uno y luego poder enseñar uno.
no es literal, o sea, en el fondo no es que veo como un cirujano opera un hígado y después puedo llegar y operar un hígado y después enseño a operar un hígado, sino que como concepto se genera esta residencia en donde uno se forma con el mentor, el modelo mentor-aprendiz. Y en base a eso pasamos a llamarle C1 Do1 a nuestra plataforma, que fue generada para que la metodología que hacíamos en simulación de la Católica pudiera ser expandida de forma remota y asincrónica. Estos un poco los disclosures y otras cosas. Me gustaría entonces mostrarles de qué se trata. Lo primero tiene que ver con la pirámide de Miller, porque nos va a ayudar a comprender por qué es relevante indagar más sobre cómo transferir habilidades prácticas. Entonces, todos sabemos que es muy importante para poder llegar al hacer, obviamente partir del saber. Y en esto, por lo general, los libros nos han ayudado por décadas, por siglos. Y otro tipo de formatos con que se nos entrega el conocimiento están cada vez más en boga. Por ejemplo, el e-learning, el típico webinar, el PowerPoint narrado por el docente, etcétera. Finalmente, podría tener el mejor PowerPoint narrado, ¿cierto? Si es que yo soy cirujano y quisiera poder aprender a operar, en algún momento necesito pasar al hacer. Y en esta instancia, para poder hacer lo que una de las cosas que más beneficio se ha demostrado en la literatura es aplicar simulación. Esto no lo hace solo las disciplinas del área de la salud, sino que todos sabemos que antes de un debut en un escenario real, por ejemplo en el tenis, antes de un campeonato hay que entrenarse, los músicos antes de un concierto deben entrenarse, y por entrenarse hablamos de curva de aprendizaje, o sea, poder acortar la curva de aprendizaje para que finalmente la práctica real salga bien. El problema es que en el área de la salud no siempre pasa esto, o sea, en el fondo no hacemos y acortamos también la curva de aprendizaje, y de hecho empezamos a confundir práctica clínica con entrenamiento, y eso es un error. O sea, no puede ser que mi curva de aprendizaje sea operar 60 pacientes para llegar a ser proficiente o experto en un determinado procedimiento. Y eso lo podríamos extrapolar a varias otras cosas. Entonces, si yo quisiera transferir habilidades prácticas, necesito 3 pilares, que es un framework simple para que se acuerden siempre, que hemos desarrollado bastante en el centro de simulación. El primer pilar tiene que ver con el espacio de infraestructura, donde el alumno va a hacer la simulación o el entrenamiento. Y este no siempre tiene que ser un espacio como un centro de simulación. Perfectamente el alumno podría hacer en su casa ciertos ejercicios, y es importante entender entonces que al menos debe tener todos los requisitos. Si es que vamos a entrenar, imaginémonos guitarra, cómo tocar guitarra, necesitamos una guitarra. ¿Pudiese ser un análogo, una guitarra virtual? Pudiese ser, pero ojalá se haya demostrado antes que esa guitarra virtual efectivamente entrega las habilidades que dice que entrega. En el fondo les doy un ejemplo, pero jugar FIFA PlayStation no significa que ustedes terminen jugando bien fútbol. Probablemente van a aprender bien sobre el fútbol, pero no van a terminar jugando fútbol, porque algo falta, ¿cierto? El joystick, la pelota y otras cosas que debemos lograr hacer, que son parte de la transferencia de habilidades. El segundo pilar tiene que ver con el programa de entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer en el primer pilar? Entonces, si es que estamos hablando en el ejemplo de tocar guitarra, voy a enseñarles guitarra básico, guitarra avanzado, con qué objetivos. Ha demostrado que efectivamente después a uno le va bien en el escenario real. O sea, si el objetivo era que pudiera tocar una pieza de concierto delante de más de 200 personas, se logra hacer bien. Entonces, eso que tiene que ver con validez predictiva. En el fondo sabemos que cuando se termina por obtener buenas mediciones en el laboratorio de simulación, le debería ir bien en la sala operatoria, pero si es que no lo medimos, no vamos a saber que tenga esta validez predictiva que les hablo. Y el tercer pilar tiene que ver con la red de instructores, que es muy importante. Si vamos a hacer práctica, esta práctica debe ser de calidad. Y la práctica liderada en sí lo que busca es que por lo menos alguien corrija los errores del alumno. Entonces, el alumno puede repetir muchas veces, pero no siempre se va a dar cuenta de que comete errores y cómo mejorar estos errores. El pilar 1, acá le estoy mostrando un par de ejemplos en el área que yo soy, como soy cirujano, le estoy mostrando un simulador de laparoscopía y cómo todo esto se puede hacer en un laboratorio.
Incluso con ciertos recursos se podría hacer en la casa, y podemos ver que no se necesita entonces matar un animal, en este caso, se diseña todo un sistema para perfundir tejidos que pueden ser verdaderos, ex vivo, o sea, que salen de un matadero, o sintéticos, con sangre artificial, como en este caso, y que permiten hacer entrenamientos que el programa de entrenamiento, el Pilar 2, va a determinar. El Pilar 2. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de un programa de entrenamiento en donde podemos ver que una persona tiene que hacer una anastomosis, o sea, No. básicamente hacer tejer y hacer un tejido con estos instrumentos no es muy fácil para los cirujanos, y por tanto se considera un programa de entrenamiento avanzado en habilidades técnicas de la laparoscopía. Podemos ver cómo se ha desarrollado un gimnasio de este tipo de programa de entrenamiento, en que los alumnos se inscriben con matrícula, van y entrenan, y están en la sesión a la cual van a su propio ritmo, de forma asincrónica. Cada uno va en una sesión distinta, porque cada uno no tiene por qué ingresar el día 3 de marzo todos juntos, sino que en vez uno entra en mayo, otro en agosto, y sabe exacto la sesión lo que tiene que hacer. Hay instructores que dan feedback, y con eso se obtienen curvas de aprendizaje. Aquí podemos ver la curva de aprendizaje de 25 residentes de cirugía general, que obtuvieron entonces, finalizaron el programa en 16 sesiones de 2 horas. Se utilizó pautas de escalas globales validadas, publicadas internacionalmente, para poder objetivar las habilidades técnicas, y en este caso vemos que hay una dispersión importante antes de partir el entrenamiento, hay un talentoso, y terminan todos al finalizar el entrenamiento de forma muy buena. Me refiero básicamente a que todos adquieren muy buenas competencias, y no solo eso, quienes finalizan, por así decirlo, con las peores competencias, están todos sobre el nivel de expertos, y están todas superior y significativamente superior a el más talentoso al inicio del entrenamiento. No nos basta con que alguien sea bueno en el juego, necesito demostrar que va a terminar siendo buen cirujano. Y por tanto, lo otro que se hizo fue que la metodología la aplicamos, entrenamos a los alumnos, y después comparamos en el pabellón, en la sala operatoria, a residentes entrenados con el sistema, junto contra, por así decirlo, versus cirujanos generales que ya están graduados, o sea, ya tienen permiso para matar, que les decimos, pero no tienen este entrenamiento de simulación estructurado y de esta forma. Por tanto, podemos ver la diferencia. Los novatos son técnicamente muy superiores a los cirujanos ya formados de más de 3 a 5 años, con formatos tradicionales de cirugía general en el país. De aquí en adelante se hizo obligatorio que todos los residentes empezaran a entrenarse, y que sea parte del currículum obligatorio. Y finalmente el tercer pilar, ¿quién hace la docencia? ¿Quién entrena a este niño, a este Messi? En bruto, por así decirlo. Y la respuesta es que casi siempre nosotros tratamos de que sea Messi. Esto se lo he presentado varias veces a Cristian y le va a hacer sentido, pero en el fondo, habitualmente nosotros no profesionalizamos los docentes, no hacemos cursos para que, por ejemplo, sepan utilizar nuestras plataformas digitales, para que no solo eso, sino que transfieran bien sus habilidades, den buenos feedback. ¿Qué es un buen feedback? Cursos de feedback. Es distinto que alguien me diga, tengo un magíster de educación médica, a que ponga en práctica el cómo dar buen feedback. Entonces, hemos logrado de a poco, con estos 3 pilares, entender que para poder transferir habilidades, lo mínimo que necesitamos es que se puedan transferir estos 3 pilares de forma remota. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es que con C1 Do One, un alumno que pudiera tener el pilar 1 en su centro, imaginémonos en Concepción o en Estados Unidos o en cualquier país, se descarga el aplicativo, ve un tutorial, ve qué debe hacer en la primera sesión y se entrena, y luego se graba. Esto se sube a la nube C1 Do One, y una vez que se sube le llega una red docente que ahora puede poner pausa en el video, está entrenado en usar la plataforma, sabe exacto qué decir y cómo decir para que mejore el error que detecta, porque conoce muy bien el curso y han tenido varios alumnos y han ido haciendo curvas de aprendizaje de docencia. Tienen videos de ejemplo, pueden dibujar en la pantalla, y se ha empoderado mucho en C1 Do One el uso de feedback. Entonces el alumno ahora recibe el feedback,
puede verlo varias veces, esto es de forma asincrónica, y de forma remota entonces recibe este feedback de un experto en el curso, que no necesariamente tiene que ser un experto en cirugía, perfectamente puede ser alguien que se hizo experto en este juego, así como probablemente quien es experto en FIFA PlayStation es un niño que juega 6 veces al día más que un experto en fútbol. Entonces, veamos acá. La validación de Siwanduban, lo que hicimos fue el grupo control, es cómo se entrenan de forma presencial los novatos en el centro de simulación y vemos cómo mejoran al finalizar el programa. Mientras que el grupo lab fueron centros remotos en Coquimbo y en Temuco y podemos ver cómo los novatos al ocupar Siwanduban se mejora bastante y llegan a los puntajes de corte, que es lo que nosotros buscamos, porque sabemos que desde ese puntaje de corte le va a ir bien en la sala operatoria, mejoran los tiempos y otras cosas. Esto empezó a crecer y la pandemia lo que nos obligó fue, por ejemplo, a reaccionar cómo poder ayudar al personal de salud en Chile a que se capaciten de forma remota y asincrónica. Y porque había cordones sanitarios, no podían viajar al centro de simulación a prepararse y empezamos a hacer cursos de intubación, manejo de PP, todo esto liderado en este caso por Marcia Corbeto en el centro de simulación, y fíjense cómo de a poco tuvimos cada vez más alumnos, sobre 1.200 alumnos, vendría a ser como un MOOC de habilidades prácticas, lo cual no existe en el mundo. Fíjense después cómo se expande a todo el resto de la facultad de medicina y empieza a ser muy necesario porque sabemos que se transfieren habilidades prácticas de forma remota, asincrónica, se permite escalar desde el punto de vista docente, se maneja su tiempo. Un docente siempre le va a costar que lo obliguen a estar en una sesión sincrónica, es como que te obliguen a llamar por teléfono, mientras que asincrónico, tú ves cuando contestas el WhatsApp, o más fácil, cuando contestas un email, y con eso entonces el docente maneja y administra su tiempo. Aquí podemos ver un alumno del pregrado de medicina, entonces, haciendo un ejercicio, se iba al centro de simulación preparado con protocolos de COVID, y se graba solo, tiene o sola, en este caso se graba con un celular, que puede ser de ella, o le proporcionamos un celular, y con eso esta es la visión del docente, cómo va agregando distintos feedback, le dibuja en la pantalla, le raya, le manda audios, el alumno después feliz recibe esto en su Siwanduban en el celular, y con eso entonces el alumno puede repetir una y otra vez hasta que idealmente se formen curvas de aprendizaje. No obstante, sabemos que es muy difícil lograr entrenamientos iterativos de varias sesiones, sobre todo si son 130 alumnos o más. Entonces, hicimos un experimento muy interesante. El grupo control acá, lo que quiero que vean es que era el taller tradicional de 6 horas presencial. Y lo que hicimos fue agregar, hicimos un randomizado, significa que agarramos al grupo que recibió estas 6 horas de taller presencial y lo comparamos a una hora separado de otra hora, o sea, 2 sesiones de Siwanduban asincrónico en el tiempo, y vimos que quienes repiten 2 veces separado en el tiempo con feedback remoto asincrónico llegan a un passing rate, o sea, a pasar el curso con el puntaje de corte que pusimos como mínimo, mucho más que alumnos que están en un intensivo de solo un día. Así que creemos que esto podría ser la solución para entrenamientos masivos de varios alumnos. Finalmente, para ir terminando la presentación, obvio que algunos diseños perfectamente se pueden llevar a la casa, y entrenamientos como este, hoy en día los alumnos de pregrado lo hacen en su casa, reciben feedback de una red docente de expertos que son capacitadas con cursos como este, que fueron diseñados para estandarizar el feedback, para que todos entiendan la plataforma, y se hacen de forma remoto y asincrónico también. Es muy relevante tener docentes capacitados. Y si esto es posible entonces en áreas de la salud, ¿por qué no en áreas fuera de la salud? Y así es como de a poco estamos expandiéndonos. Hoy en día estamos viendo con institutos técnicos profesionales cómo esto podría servirles, por ejemplo, en gastronomía, mecánica, electrotécnica, donde sea. Y esto creo yo que tiene un futuro muy entretenido, porque finalmente son las redes humanas empoderadas con tecnología al servicio de los alumnos. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda feliz de contestar. Estos son mis datos, si escanean ahí el QR les va a llegar mi contacto. Damos las gracias a Julián por su exposición y siguiendo con el programa, les presentamos a Paola Pérez Guarda. Ella es doctora y magíster en tecnología educativa
diseñadora instruccional y docente de la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia. Invitamos a la doctora Pérez a iniciar su presentación. Se escucha bien y se ve, ¿cierto? Perfecto. Dos cosas, mi conexión, yo vivo en Coyhaique, entonces mi conexión no siempre es muy estable. Si se llegara a caer, voy a apagar el video y voy a seguir hablando, y en algunos casos, para mantenerme focalizada, puede que lea un poquito, porque el tema me apasiona y a veces me voy en otros tópicos. Les voy a compartir la enseñanza de idiomas a través de plataformas educativas. Esa es la experiencia, y dice diseño instruccional. No es que yo les vaya a dar una charla específica de diseño instruccional, pero la presentación completa está atravesada por diseño instruccional, porque para mí es imposible diseñar una solución tecnológica sin diseño instruccional. Tiene que estar. Y eso es precisamente, veamos acá, y eso es precisamente lo que mostró Julián. Yo he leído las cosas que él ha hecho, y efectivamente había un problema educativo, un diseño para determinar estos niveles y la tecnología que ellos tienen. Y eso es lo que hoy día estamos tratando de buscar, que en el fondo la solución tecnológica obedezca a un problema educativo y que no sea la solución tecnológica porque sí, porque ahí se pierde. Y eso es lo que yo les quiero compartir, va a tener ese orden precisamente de esta experiencia, que es un proyecto en el que yo participé en el 2015, es FRO 1403. No es que lo haya sacado el baúl de los recuerdos, es que tiene hoy en día mucha validez. Entonces voy a seguir esa estructura: problema, diseño y tecnología. Y aquí está el diseño que yo sigo, es el ADI. Parto con el análisis, entonces, evaluación de necesidades, análisis de estudiantes y de contexto. La necesidad que había en el minuto proviene de específicamente la enseñanza de inglés en la universidad, donde se detecta al final con un grupo focal entre estudiantes, docentes y revisión de sala de clase, que en el fondo se necesitaba una enseñanza que fuera más focalizada en las necesidades del estudiante, en la personalidad del estudiante, en el ritmo del estudiante, una retroalimentación personalizada también, contexto local para la enseñanza del idioma, y comunicación. Eso no sentían los estudiantes que se estuviera dando realmente, y había un fuerte énfasis también en el uso del texto. Entonces, luego se hace un análisis de estudiantes donde ellos indican que, bueno, esto es todo pregrado, entonces hay una variedad. A algunos les agradaba, a otros no el idioma, otros aprendían con música, videos, otros sentían que era muy gramatical, era bastante amplio. Lo que más buscaban era poder comunicarse. Y en el análisis de contexto en general y brevemente veíamos que teníamos disponibles recursos como internet y computadores en el minuto, más el uso del texto en la sala. Pasando al diseño, les muestro entonces cómo vino el experto en contenido para el diseño de un piloto. Es un profesor de inglés y me sumo yo también. Y lo primero que hacemos es la revisión de CALL, que es Computer Assisted Language Learning. Es la disciplina que se preocupa de esto. Entonces fue mucho revisar literatura, mucha investigación, las teorías de enseñanza de idioma apropiadas a lo que nos estaba dictando la necesidad, determinar los mismos objetivos de aprendizaje o las estrategias instruccionales. ¿Por qué estándares de cursos online? Usamos unos que se usan en Estados Unidos, porque finalmente definimos usar la plataforma de la universidad, descartando aplicaciones, porque son muy difíciles entregar la retroalimentación a un docente, por ejemplo, hacer un seguimiento. Tampoco podíamos pedir una suscripción. Un software podía ser, pero había un costo de licencia constante, de actualizaciones también, y no era cercano al contexto que era lo que nos estaban hablando los estudiantes. Por lo tanto, ya en el desarrollo vamos haciendo los recursos de aprendizaje del diseño, teníamos que validarlos antes con estudiantes, con docentes, y luego ya vamos a la plataforma, y en la implementación ya efectivamente seleccionamos estudiantes, seleccionamos un horario, y empezamos a trabajar en el piloto también con una evaluación, que la evaluación era formativa, sumativa, percepción, y la evaluación se une al diseño, porque en el diseño es donde vemos primero los objetivos. El ADI es un modelo que parece lineal. La verdad es que para todos los que hemos trabajado en diseño e instrucción, no creo que haya un modelo lineal en realidad, porque no siempre se da cuenta de algún detalle y tiene que retroceder y arreglar. Entonces, la verdad es que no creo que existan esos modelos lineales. El producto. Esto es nuestra solución tecnológica.
La primera sección, bueno, a todo esto, esto es el piloto, la versión final quedó bastante más bonita, digamos. La bienvenida y los datos de contacto, los anuncios, el tour en el curso para que el estudiante se ubicara, las preguntas frecuentes, todas estas vienen de los estándares de educación en línea que, como yo les decía, vienen de Estados Unidos. Hay una pequeña bienvenida del profesor que está en inglés y es un video muy pequeñito, de no más de 30 segundos. En la sección 3, como pueden ver ahí, hay algo que se llama comunicación incidental. Sabemos que el estudiante sí o sí va a decir en algún minuto, I don't understand. Y como eso sabía, bueno, usamos, digamos, eso que sabíamos que iba a suceder y les empezamos a enseñar a los chicos a usar constantemente esas expresiones, dándole contexto a la comunicación, porque en realidad el acercamiento comunicativo también pide eso. Y en el recurso diccionario está intencionado porque los estudiantes necesitan tener la autonomía de ampliar su vocabulario y la pronunciación, y eso se daba ahí. Entonces, en algunas oportunidades, cuando decían cómo se dice, how do you say, usábamos lo que a ustedes les puede haber pasado con sus padres, tal vez esto de que búsquenlo en el diccionario. Les presento la parte de la unidad 1, sesión 1. Es la más simplecita, la primera que tuvimos. Y en esta nos unimos a Gagné, los eventos instruccionales de Gagné, que no necesariamente son lineales. Ustedes saben que una clase es un sistema vivo, entonces también uno se va moviendo, pero presentábamos el objetivo de manera escrita. Las actividades son en clases, pero estas actividades con esta plataforma también podían ser usadas fuera de clases, podían ser dadas para el trabajo desde la casa. Hay saludos y en este minuto ustedes podían ver un video, podía ser en silencio, e indicar, tratar de preguntarle al alumno qué crees que vas a aprender hoy día, qué vas a poder hacer hoy día. Y esa misma actividad podía tomar el objetivo y podía tomar el atraer la atención, mantener la atención del estudiante. En la 3 y la 4, si ustedes se fijan, hicimos un cambio de rol. El docente ya no le entrega al estudiante una guía con este es el saludo en español, este es en inglés, no. Le dimos unas actividades que están editadas en Hot Potatoes, donde el estudiante a través de práctica constante, de ir revisando cuál es, casi jugando, va descubriendo el contenido, recibe la retroalimentación y trabaja a su propio ritmo. Seguimos con la otra actividad que es un signo de interrogación, eso es un votar, vote, que es como lo que hoy día usaríamos de un Mentimeter, donde nosotros queríamos saber qué tal van, a ver, y poníamos a veces algunas preguntas abajo y tenían que votar en el minuto y proyectábamos y eso nos permitía saber, a ver, ¿qué pasó? Retroalimentemos, ¿quién podría ser? Y todos los estudiantes trabajando y descubriendo. En la sección que sigue ya estamos, aquí está. En esta sección nosotros queremos ya empezar a consolidar, a ver cómo está quedando esto que está sucediendo. Entonces tenemos actividad donde efectivamente ellos tienen que seleccionar, será esto, será lo otro, en torno al vocabulario, comprensión auditiva. Hay un video que es el número 3, es una herramienta que se llama taller, donde esto ya es discriminación auditiva, pero también observar. Ciertamente pueden discriminar a veces por gramática, pero también tienen que observar, escuchar la situación. Esta herramienta permite a su vez el aprendizaje adaptativo, porque cuando avanzan en una pregunta, si no les iba bien y ya era avanzada, tenían que retroceder al contenido que les apoyaba con esa pregunta que no pudieron resolver. Y hay una sección también que se llama User English, porque la idea, si la idea era comunicarse, que era lo que nos estaban diciendo, bueno, teníamos que dar instancias de comunicación y teníamos este foro, donde era muy simple, lo que tenían que hacer era simplemente presentarse, respondían compañeros, respondía docente, y hay un recurso que se llamaba NanoGong, que ya no está disponible por conflictos tecnológicos, pero hay otras equivalentes donde se le pide al estudiante que se presente, pero esta vez oralmente, que grabe. Era uno de los recursos más ricos porque nosotros sabemos que solemos tener ciertas trabas con hablar en público en inglés y eso nos molesta mucho. Sin embargo, si tenemos la opción de grabar, escucharnos, volver a grabar, volver a escuchar, borrar, etc., el estudiante lo hacía, era increíble esto de grabarse, no me gustó, no era así, de nuevo, y lo hacían solos, lo hacían tranquilos, evitando obviamente que el docente estuviera muy cerca para que no escucháramos, pero lo podían hacer y recibían retroalimentación. La evaluación final, la evaluación escrita, el contenido no es el mismo que le estaba mostrando porque esto ya es la unidad completa, pero considera escenarios
escenarios reales que ellos tuvieran que vivir, como, oye, si muestras una foto a alguien de tu familia, cuéntale de qué se trata, qué hacen. Discriminación auditiva, y también hay gramática, porque no descartamos ese acercamiento tampoco. Y finalmente, ¿cómo nos fue? Esto es solo el piloto. Tenemos 3 estudiantes, personalmente aprendo mucho mejor, distintas actividades, videos, información disponible, a cualquier hora podemos revisar, cualquier duda podemos enviar nuestras consultas a los profesores. Estos fueron los primeros. Cuando hablan de videos, nosotros terminamos haciendo, como yo les decía, videos contextualizados que se grababan dentro de la universidad con docentes y estudiantes de allá. Es más especializada por alumno, es como más enfocada a cada alumno. Y se enfoca en que todos aprendamos, y eso me encanta. Si ustedes se fijan, nosotros teníamos actividades muy pequeñitas, lo que se llama chunks, y cada uno podía ir a su ritmo, y eso permitía que el docente no fuera, como sucede en otras ocasiones, que se tiene que concentrar en un estudiante y el resto queda como esperando a que sigue. Aquí no, aquí podían continuar, pero no por eso el docente dejaba de ponerles atención. Más personalizado, dinámico, constantemente podemos estar repasando los contenidos, se hace entretenido aprender, nos vayan corrigiendo con la retroalimentación y que traen las actividades, pero también las daban los docentes. Efectivamente fue muy grato ver que los estudiantes estaban trabajando todo el minuto, no había un minuto que pudieran decir estamos aburridos, como dicen ahí, porque pasan más rápido las horas, y espero que eso sea positivo. Y eso fue la experiencia, ese fue el piloto 2015, luego escaló al resto de los cursos, de los niveles, perdón, que se ofrecían en la universidad. Obviamente cambió la gráfica también. Y bueno, como pueden ver, hoy día la verdad es que esto ya, como estamos en COVID, realmente está apoyando con educación a distancia, sin que yo haya sabido que venía el COVID. Y quedo con esta reflexión final de lo que es en realidad cómo se trabaja con tecnología y educación, como partimos al inicio. Un problema educativo requiere un diseño instruccional para que la tecnología que se creó realmente pueda apuntar a ese problema. Si nosotros tenemos solo el problema educativo y compramos cualquier tecnología sin usar este diseño instruccional, no sabemos. Si compramos la última tecnología porque viene llegando esto, porque nos encantó, porque es la tendencia, puede que no resuelva el problema educativo. Ciertamente el diseño innovador o un diseño instruccional puede ser extenso, pero en el fondo es qué parte votaríamos, qué dejaríamos de lado. Entonces, esa es mi presentación, espero que les haya gustado y, bueno, la literatura. Y preguntas. Eso es. Agradecemos a Paola por su exposición y bueno, a continuación iniciaremos el panel de consultas profundizando aquellos temas tratados y de interés para los y las asistentes. Este espacio estará a cargo del asesor de acompañamiento docente del proyecto Docencia en Red, Francisco Hernández. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Mis estimados, hay algunas preguntas que son dirigidas y otras preguntas que son en general para los dos expositores. La primera pregunta es para el profesor Julián, en relación a su presentación. Durante la realización del proyecto, ¿ha habido resistencia de parte de docentes y estudiantes? Claro, siempre va a haber una inercia que es inherente a una institución, y mientras más grande, más inercia te puedes enfrentar, y creo que hay que tener una estrategia con esta. Desde la academia creo que uno convence mejor a instituciones académicas. Por ejemplo, obtener resultados. Lo que les fui mostrando un poco viene de resultados de aproximadamente 11 años, de muchas publicaciones, de más de 40 publicaciones solo en esta área de transferencia de habilidades, que cada vez agarraban más fuerza para convencer a un decano, convencer después ya a un prorector, convencer a una institución en sí. Entonces, lo otro es poder contar con, idealmente, data que te permita tomar decisiones de costo-efectividad. Y finalmente, ya a nivel puntual de los docentes y los usuarios alumnos, que siempre lo podríamos llamar como el learning experience, ¿cierto? La experiencia usuaria. Es muy importante estar en constante comunicación con ellos para iterar y rápidamente mejorar lo que ellos están teniendo como posibles y potenciales problemas de experiencia usuaria. Entonces,
te topas con que no le gustó que el botón estuviera a la derecha, se mueve a la izquierda. Pero desde un punto de vista educacional, a nivel metodología, siempre un apoyo que pudiera facilitarles que ellos efectivamente estén haciendo bien su labor. O sea, en el caso del docente, que el alumno aprenda, ¿cierto? Y en el caso del alumno, que efectivamente se exponga a poder practicar y pueda hacer y tenga todo a su favor. Entonces, es harta iteración y tener equipos que permitan que esa iteración se lleve a cabo. Muchas gracias, profesor Julián. Haciendo la presentación de la profesora Paola. ¿Qué tan difícil es la capacitación para docentes al momento de realizar el pilotaje? Esa es súper buena pregunta. El piloto lo hicimos con un solo docente, que ni un problema con la tecnología, el ideal que uno busca en realidad. Pero esto después iba escalando, entonces como era un proyecto más amplio, la segunda tanda, digamos, iba con docentes que tenían manejo tecnológico y que estaban, que es importante, como abiertos al cambio, como si esto, ya veamos, tratemos, que es una actitud muy necesaria también y que a veces es más válido y más importante que el manejo tecnológico. Ya la última era precisamente tomar a docentes que a lo mejor estaban más reticentes a la tecnología que al modelo y trabajar con ellos, pero eso ya era la última etapa, porque esto se implementó en cursos innovados, cursos antiguos por un cierto tiempo, un año al menos, y eso nos dio el margen de ir apoyando a todos los docentes de a poco. Y curiosamente después se empezaron a apoyar entre ellos, aquellos que ya tenían cierto nivel iban apoyando a los otros. Pero sí, hay que considerarlo, siempre hay que considerarlo también en el diseño. Respondí ahí algunas preguntas que estaban en el chat. Muchas gracias, profesora Paola. Con respecto al profesor Julián, ¿tiene pensado compartir su plataforma con otras universidades? Bueno, lo primero es que no me digan profesor Julián, Julián no. Así que, buenísimo. Estamos, la Universidad Católica se dio cuenta de que esto efectivamente debe ser compartido, y la mejor forma que pudimos encontrar fue de copiar sistemas parecidos a los que se hacen en Estados Unidos. Se armó un spin-off en la cual yo pasé a ser el CEO, lo cual me deja con un conflicto de interés evidente, pero me permite llevar la propuesta a otras instituciones y que así otras instituciones puedan contratar como licencia este tipo de plataformas, y que nosotros podamos asistirlos para que su propio contenido, la identidad de la institución que quiera la plataforma, se mantenga, en vez de que adquieran una identidad de otra institución. Entonces, eso es bien interesante y se está expandiendo, y hemos tenido buena experiencia en la Universidad de Sao Paulo, de a poco creciendo hacia Estados Unidos, en UCSF y otras más. Yo creo que lo más entretenido de esto es que el contenido, o sea, finalmente la institución es quien es responsable por ese contenido, por los docentes. La plataforma lo que habilita es que esto pueda ser dado de forma remota y asincrónica. Va por ahí. Entonces, es muy interesante que esto permita justamente desarrollar a distintas instituciones. La respuesta es sí. Estimada profesora Paola, en conjunto con, con algunas de otras preguntas, ¿cómo se abordó el caso de la participación de los estudiantes que eran más tímidos o que no tienen un buen manejo con este tipo de tecnologías? Es que en ese minuto esto se iba haciendo en la sala, entonces eso permitía ir apoyando al estudiante. Esto no fue a distancia, sí, por eso yo les decía, yo lo saqué del baúl de los recuerdos, pero está muy vigente hoy día. Entonces esto lo fuimos haciendo en sala, complementando con el texto, y los estudiantes tenían apoyo en lo tecnológico. Y por eso también, si ustedes se acuerdan, al inicio había un tutorial para trabajo en plataforma, que es un estándar que tiene que estar en cualquier curso en línea. Y lo de la timidez, esa era la idea, porque ustedes saben que si tenemos un estudiante tímido en el aula y estamos todos, ¿quién va a hablar? Ninguno. ¿Por qué no? Porque me da miedo, porque soy tímido. Pero si damos opciones de que yo puedo trabajar individual, por individual me refiero a que estamos todos en la sala, podemos estar en un cowork, pero yo estoy en una esquina un poquito más allá y hago mi grabación sin que el resto ojalá me vea. Y así se va venciendo un poco la timidez. Pero creo que en realidad ese fue un gran aporte de esto, el poder respetar la personalidad y el ritmo de cada uno.
Esa era la idea. Así que desde ahí no tuvimos problemas. Muchas gracias, profesora. Esta pregunta viene por parte de cualquiera de los dos expositores, de la profesora Erika Díaz. Buenas tardes, les consulto, en las experiencias que nos han mostrado, ¿los tiempos para que los estudiantes desarrollen los resultados de aprendizaje comprometidos son similares a la implementación de estas asignaturas en presencialidad? Gracias. Dejo el micrófono abierto para quien quiera responder. Paola primero, por favor. Sí, sí, porque esto, como les digo, 2015 se estuvo haciendo en el aula. Esto iba acompañando o el texto, o si el docente quería dejar alguna de estas cosas para la casa, se hacía. Entonces, cuadraba. Insisto, o sea, esto fue contenido, fue todo, pero tratando de mejorar la experiencia en la enseñanza de inglés por lo que nos estaban diciendo los estudiantes. Entonces, no podían haber tanto desfase como quisiéramos. Julián, te doy el pase. Ahí estaba respondiendo otra. Para mí, esto es a modo personal, pero para mí esto abre una puerta increíble que es la asincronía en su verdadero esplendor. O sea, imaginemos una carrera en donde realmente los semestres no existen, porque lo que buscamos es que se generen curvas de aprendizaje. Y lo que en verdad queremos de nuestros alumnos es que adquieran las habilidades que queremos transferirles. Entonces, y no hablo de habilidades técnicas solamente, sino comunicacionales y otras más. Entonces, ¿qué pasaría si habilitamos un sistema en donde redes docentes siempre están disponibles y los alumnos se les entrega la pelota? Porque como son bien millennials, hoy en día son maestros en las exigencias. Pero ¿qué pasa si les entregamos la pelota a ellos y les decimos, mira, ¿sabes qué? Al menos quiero que completes tantas habilidades de aquí a que te gradúes y tienes acceso a tales y tales cosas y siempre vas a tener una red docente y apoyo y tutoría y mentoría a tu lado. Está buenísimo porque podríamos empezar a entender que hay cosas que efectivamente pueden ir a su propio ritmo. Y ahí nos vamos a topar con cosas que realmente no pueden sacarse de la sincronía y de los tiempos. Y ahí vamos a llegar a modelos híbridos bastante entretenidos. Entonces, la respuesta es, en esta etapa muy experimental que llevamos, les mostré ahí un experimento que ya lo hicimos diferente. Les dijimos, miren, entrénense 2 veces en procedimientos de paracentesis y toracocentesis, que son procedimientos médicos, y entrénense con un mínimo de, o sea, con un máximo de distancia de 1 mes. Pero les dijimos, vayan cuando ustedes quieran. Y efectivamente lo hicieron y llegaron a muy buenos puntajes de aprobación en los cuales los medimos de forma objetiva, igual a como estábamos viendo el puntaje en el examen cuando tenían que hacer la prueba, la versión presencial, con feedback presencial. Y la feedback presencial era 6 horas de feedback, ahí estar en el taller intensivo, todos encerrados, un tutor cada 6 alumnos y cada uno repite y se trata de hacer eso y por 6 horas. O sea, ya nos dimos cuenta que esto mejora ese resultado. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para entender qué mejora más ese tipo de resultados y qué hay que mantenerlo de forma más tradicional? El tiempo lo dirá, y sobre todo tener áreas de mayor vanguardia o áreas que adoptan rápidamente la tecnología van a ir liderando y de a poco se van a ir contagiando más otras unidades. Entonces, creo que es interesante esto, porque por algo no se ha eliminado el email. Siempre he pensado en eso, ¿cierto? Es como, es perfecto. Tú llegas a tu casa, tienes tu tiempo, tú decides cuándo contestas tu email. ¿Por qué no puede ser la docencia así? Es que no, es que tengo que estar obligado de 8 a 12 dando sincrónicamente clases que me tienen mareado, los alumnos también. Se nota además la pasión del profe como va decantando desde las mismas 8 hasta las 12 y ni les explico en los colegios. Entonces, aprovechemos que hemos visto que hay buenas experiencias en otras áreas de distintas formas y que eso puede estar al servicio de la docencia, sobre todo en educación superior. El colegio tiene muchos otros desafíos, interactuar entre personas y otras cosas que te hacen crecer. Entonces, el desafío ahí a lo que invita es cómo con la tecnología podríamos generar comunidades y comunidades que faciliten el aprendizaje, no digo igual, pero que obtengamos muy buenos resultados parecidos a lo que implicaría esta comunidad que te entrega
el interactuar con otros seres humanos. Muchas gracias, Julián. Yo sigo complementando un pase de Julián, entonces ya que era de fútbol, voy a seguir con el pase de Julián. Yo les cuento una experiencia que hoy día no pude presentar porque aún faltan resultados, está recién salida del horno, digamos, que es precisamente, es un curso absolutamente autoguiado de inglés que surge de la necesidad de unos estudiantes de escuela técnica de acá de la Universidad de UH Patagonia. Son estudiantes que ingresan con un nivel de inglés bastante bajo, bastante disminuido, y que al entrar a su carrera, cuando ya tienen inglés, les cuesta mucho. Por lo tanto, se ideó una manera de apoyarlos, que es con un curso de inglés, pero es absolutamente autoguiado. Ellos ingresan cuando quieran, tienen todo el tiempo que quieran, obviamente hay un diseño instruccional detrás que es muy, muy poderoso, porque yo voy a dejar a este estudiante trabajar solo, se hace cargo de su aprendizaje. De hecho, ahí ya yo tomo algunas herramientas que trae la plataforma donde ellos pueden ir tiqueando lo que ya hicieron. Y eso los hace cargo de ellos mismos. Hasta aquí llegué, esto no lo hice, esto no lo terminé. No hay que responderle a un profesor, no hay nota. Es su responsabilidad y está ahí. Y son recursos bastante entretenidos, atractivos, mucha retroalimentación informativa, mucha. Creo que con Julián tenemos bastante claro el poder de la retroalimentación y que no puede hacer solamente buen trabajo, que tiene que ser de uno a uno. Entonces, ese es un recurso que ya va a tener resultados tal vez el segundo semestre, con resultados tanto académicos como opiniones. Y solamente para reforzarlo de la retroalimentación, cuán importante es, alguna vez una estudiante respondió algo bastante light pensando que nadie iba a leer su respuesta. Yo la leí, le di una retroalimentación bastante extensa y me respondió que si hubiera sabido que alguien iba a leer su respuesta, había respondido otra cosa. Entonces, lamentablemente, la educación online tiene la mala fama de que una persona responde algo, nadie lo revisa y tengo un 7. Lo lamento, pero ha sido así. Y si nosotros queremos realmente dar retroalimentación efectiva, entonces quiere decir que vamos a tener una persona, y como Julián dice, que puede dar una retroalimentación, que se dedica a eso, que lo maneja. No manejar otras cosas, pero se puede dedicar, porque esa retroalimentación virtual o presencial hace una tremenda diferencia. Yo creo que eso todos lo vivimos de educación básica a media y universidad. Hay comentarios que nos quedaron de un profesor. Por lo tanto, eso no se puede votar en educación en línea. Eso. Muchas gracias, profesora Paola. Y para finalizar nuestra ronda de preguntas, tenemos solamente una pregunta que también es general. ¿Cómo podemos evidenciar esta nueva realidad a nuestros estudiantes desde la futura empleabilidad que ellos afrontan o que ellos afrontarán? Dejo la palabra para cualquiera de los dos relatores. ¿Podrías repetirla, Francisco? Discúlpame. Por supuesto. ¿Cómo podemos evidenciar esta nueva realidad a nuestros estudiantes desde la futura empleabilidad que ellos afrontarán? Está buenísima la pregunta. La que sea que haya preguntado me encanta porque está muy alineado con lifelong learning, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con... Siempre pensemos por qué nosotros estamos enseñando, o por qué queremos aprender nosotros como alumnos. Y todo tiene que ver con que nuestra experiencia se debe transferir finalmente a lo que realmente viene post-universidad. En el futuro no creo ni siquiera que exista esto, pero en el fondo yo voy a entrenarme para después demostrar que esa habilidad sirve para... Y si no, yo creo que esas habilidades se van a ir descartando. Entonces, los trabajos deben ser parte de este ecosistema. Los trabajos cada vez más adquieren elementos como los que dijo Paola, para que dentro del trabajo se estén capacitando. Quien me diga que estando en su trabajo no ha aprendido después de lo que aprendió en la universidad, no existe, ¿cierto? Lo que pasa es que debe profesionalizarse aún más. Y el trabajo perfectamente, sus docentes, sus redes docentes, deberían estar profesionalmente capacitadas para capacitar y finalmente ser parte del ecosistema de aprendizaje. Imaginémonos un instituto técnico profesional en donde el alumno está recibiendo instrucción de quien está en la fábrica para donde el alumno después va a trabajar. Está espectacular. O sea, imagínense, se está creando desde la necesidad de esa persona.
y recibe feedback y le dice cómo le gustaría, las cosas, etc. Y al mismo tiempo hay un core centralizado que obviamente vela por el diseño instruccional para que por favor, bueno, se cometan, o sea, se diga de buena forma y ocurra de buena forma ese aprendizaje. Pero eso es lo que creo que va a ocurrir en los próximos 10 años. Sí o sí, una integración absoluta. Quienes después pasan a trabajar son docentes que se mantienen en este red docente de quienes antes eran los alumnos. Entonces te conviertes en docente, después pasas a ser alumno de otra cosa, docente de otra, alumno de otra. Eres parte de un ecosistema que ayuda a que la humanidad siempre vaya mejorando. Y ni les explico lo que implica a nivel de data y cómo la inteligencia artificial puede complementar todo esto, ¿cierto? Antes, si yo les decía, probablemente todos recuerden del colegio algún profesor que los motivó a algo y los hizo irse por un área, típico decíamos humanidades o científicas, pero algo hizo ese docente. Lamentablemente no quedó grabada esa experiencia, me encantaría analizarla, pero hoy sí puede quedar grabada. Podemos entender con data masivamente qué está pasando, qué es un buen docente, dónde se da buen feedback, qué es un buen feedback, por qué a un docente le da mejor que a otro. ¿Por qué pasa que si se dicen las mismas cosas, en uno hay un efecto, en otro no? ¿Qué rol tiene el alumno y cómo vamos? Todas esas preguntas se contestan en base a datas masivas que podríamos empezar a obtener de estas redes docentes, alumnos, comunidades, el trabajo y otras cosas. Así que es muy apasionante todo lo que se viene. Francisco, podemos terminar con la pregunta sobre autonomía y autorregulación, porque en realidad es un tema hoy día también de nuestros estudiantes. Podemos hablar cosas fantásticas, pero si nuestros estudiantes no tienen esa capacidad, desde mi experiencia, lo que yo hice el año pasado fue un taller inicial para los estudiantes donde les hice vivir la autonomía y la autorregulación, porque de alguna manera no tenían claridad. Bueno, a veces nosotros hablamos de manera muy técnica, no eres autorregulado, no eres autónomo, pero en concreto, ¿qué es eso? Entonces les hice vivir la experiencia de no, yo no te voy a enseñar esto, búscalo tú, déjalo aquí y lo vamos a revisar cuando vengas a la clase. Y ellos comenzaron a entender que efectivamente no necesitaban de un profesor que les estuviera enseñando invento cómo hacer una tabla Excel, si hay bastantes tutoriales disponibles. Parece muy simple, pero nosotros ya estamos grandes, pero para ellos no es tan simple, porque ellos son mucho más dependientes. Entonces hay que guiar un poquito en esto de que sabes que si pinchas aquí implica que tú ya lo hiciste y si te fijas mañana ya llevas 2, 3, 4 como meta. Hay que guiar un poquito, hay que llevar un poquito de la manito a nuestros estudiantes. Hay otras culturas que son diferentes, pero estamos en Chile y si nosotros damos un empujoncito chiquitito de una clase a lo mejor con ese training, y si todos nos ponemos de acuerdo en eso, todos los profes del nivel, una vez y queda. Y la constancia también. Nosotros como profes no podemos ser tan, como diría Shrek, apapachadores de estudiantes. Ellos tienen que aprender y nosotros dejarlos aprender. Eso, me pasé del minuto. No te preocupes, estimada. Bueno, en honor al tiempo, lamentablemente todavía quedan algunas preguntas, pero en honor al tiempo vamos a tener que finalizar esta ronda de preguntas y para eso le doy el pase a nuestra maestra de ceremonias, Mariela. Bueno, agradecemos a Julián y a Paola por su participación en este webinar y para finalizar, invitamos al director ejecutivo del proyecto Docencia en Red, doctor Cristian Pérez, a entregarnos algunas palabras del cierre de la actividad. Bueno, en primer lugar, en nombre del equipo de Docencia en Red y de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, le agradezco a Paola y le agradezco a Julián por compartir tan generosamente sus experiencias. De igual forma, quiero agradecerle a todos los asistentes por haberse hecho un espacio en sus tiempos y haber venido. Actualmente nosotros estamos enfrentando contextos marcados por la incertidumbre, por la diversidad de las disciplinas que se forman en la universidad y por la heterogeneidad de los contextos de nuestra ciudad y nuestros países. Así que yo creo que si hay algo que tenemos en común nosotros ahora es que todos estamos buscando respuestas. Así que nuestra intención en estos espacios es poder compartir las respuestas que otros han encontrado, armar redes, conocernos, vernos las caras, tener nuestros correos y seguir avanzando juntos. Específicamente con este espíritu, el UCO de Docencia en Red de la Universidad de Concepción
inicia este mes la comunidad de aprendizaje de tecnologías aplicadas en el aula, que está dirigido inicialmente para docentes de nuestra universidad y que lidera nuestro asesor Francisco Hernández, que fue el que guió la ronda de preguntas. Pronto les vamos a dar noticias de esta comunidad y esperamos poder contar con la participación de todos los docentes. Y si alguno de ustedes es externo a la Universidad de Concepción, pero igual quiere participar de estas comunidades de aprendizaje, es plenamente bienvenido. Solamente escríbale al correo del proyecto Docencia en Red, ¿ya? Francisco ya está plenamente dispuesto a acogerlos y la idea justamente de nuestro proyecto y de la dirección de docencia es abrir las puertas. Así que muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien, cuídense. Gracias, Gracias, Julián. Gracias, Paola. Chao, Estamos chao. hablando. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. Cristian está por ahí, ¿o no? ¿Cuál de todos? Cristian. Cristian Chao, Pérez. muchas gracias. Arnoldo. Muchas gracias. Hola. Chao. Chao, chao. Oye, Chao, un poquito chao. más al sur, los infiltrados de Temuco nos faltan. Don Arnoldo Vidal, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, profesor, ¿y usted? Deje de grabar por si acaso, para que no salga. Sí. Toda esta parte